Esta va a ser lo que es la tercera semana, muchas gracias. La tercera semana de lo que es de la serie de mensajes entre sueños y visiones, el lenguaje de un Dios que todavía habla. Dentro de un par de semanas vamos a tener algo, primeramente Dios, algo sumamente especial como iglesia. Pero yo quiero que me haga un favor y que piense en estos momentos, ¿cuál es el sueño más grande que usted tiene en la vida? No le estoy preguntando el costo, no le estoy preguntando el tiempo, ni tampoco qué es. Pero si usted pudiera soñar en grande, ¿cuál sería el sueño más grande que viene a su mente? ¿Cuál ha sido el sueño más grande que es en su vida? Porque una de las cosas que Dios hace a través de sueños y visiones es que Él liga la visión y los sueños hacia el propósito por el cual fuimos creados. El mensaje el día de hoy lo he titulado a propósito: sueños interrumpidos, visiones restauradas. Sueños interrumpidos, visiones restauradas. ¿Cuál es el sueño más grande que tú tienes? Y la segunda pregunta es, ¿por qué no lo has hecho realidad? Si tú ya tienes en mente cualquiera que este sea, no te pregunté el costo, no te pregunté qué tan grande era, ¿cuál es el sueño más grande? Y la siguiente pregunta es, ¿por qué no has hecho realidad ese sueño si es tan grande? ¿Qué es lo que te ha impedido hacerlo realidad? La realidad es esta: todos sin excepción nacemos con sueños y visiones. Estas son puestas en el Señor a cada uno de nosotros, y cada sueño y visión que Él pone está ligado a lo que es el propósito. De hecho, las personas que están más frustradas en la vida no son las que tienen menos, ni tampoco las que tienen más, sino que las personas más frustradas en la vida son aquellas que no están cumpliendo la razón por la cual fueron creados. Pregúntale al que está a la par tuya: ¿y tú estás cumpliendo la razón por la cual fuiste creada? Pregúntale. Y hazme un favor, solamente míralo detenidamente a los ojos, míralo de cabezas a pies, y tú te vas a responder si lo está haciendo o no. Porque es tu semana. Porque cuando tú estás cumpliendo el propósito y la razón por la cual fuiste creada, hay dos cosas que vienen a tu vida: paz, y lo segundo, felicidad. No importa la situación en la que te encuentres, no importa si estás sano o si estás enfermo, si eres rico o eres pobre. Cuando tú estás cumpliendo, cuando tú estás en alineamiento al propósito y a la razón por la cual fuiste creado, paz y gozo vienen a tu vida. Y muchos de nosotros, las razones por las cuales, o la manera como el enemigo nos mantiene atados, es que solamente pensamos en nosotros mismos. Entre más tú piensas en ti mismo, más te vas a decepcionar. Porque el sueño y la visión que viene de Dios nunca solamente envuelve a ti o a tu familia. Cuando el sueño y la visión se pierde, tú comienzas a soñar por alguien más. Tú comienzas a depender en algo o en alguien. Dependiendo, el problema de esto es que dependiendo cómo esté el algo o el alguien, así estás tú. Dependiendo cómo esté la relación, dependiendo cómo estén los hijos, dependiendo cómo esté el esposo, dependiendo cómo esté la economía, o dependiendo cómo esté el país políticamente hablando. Y nuestro gozo es dependiente a lo externo que está pasando, y la razón es que no estamos lo que es viviendo el propósito por el cual nosotros fuimos creados. Y cuando esto pasa, estás en la jaula más grande de tu vida, porque te encuentras en la jaula dentro de ti mismo. Lo que sucede en los sueños que son interrumpidos es que a veces los sueños cambian, no porque nosotros queremos cambiarlos, sino porque la vida no los cambia. El dolor, la traición, el rechazo, es especialista en matar sueños y anhelos. Y lo que alguna vez nosotros creíamos posible viene a ser imposible.
Pregúntele a todo niño. A mí me encanta hablar con los niños y me encanta preguntarles, ¿qué quieres ser cuando crezcas? ¿Tú eres lo que querías ser cuando estabas pequeño? ¿O eres más de lo que anhelabas ser cuando estabas pequeño? ¿O eres menos de lo que anhelaste hacer cuando eres pequeño? Pero todo niño tiene sueños, anhelos y visiones. Y lo segundo es que si tú le pones preguntas a un niño, no ven absolutamente nada imposible. No ven absolutamente nada imposible. Si ellos quieren ser astronautas, van a ser astronautas. Van a jugar a ser astronautas. Si quieren ser doctores, algunos de ustedes de pequeños solo jugaban al mamá y a la papá. Y por eso tienen. Pero si esa es su visión, bendito sea el del Señor. Están cumpliendo Génesis 1, 26 y 27. Pero la realidad es esta. A veces cuando los sueños son frustrados por la vida misma, por el rechazo, por la ansiedad, por la traición, nosotros dejamos de soñar y lo que en algún momento quizás pensamos posible, se vuelve imposible. Todos sin excepción, mi amado, todos sin excepción, vamos a experimentar momentos en nuestras vidas en las cuales sentimos que la vida misma se desmorona. Momentos en los cuales el llanto es más fuerte que la fe y los sueños parecen imposibles. Hay momentos en nuestra vida y tal vez tú estás en ese momento en el cual todo parece que está fuera de control. Y cuando estas cosas pasan, cuando yo en tantos años ya de ministerio, cuando estas cosas suceden, lo primero que el ser humano se pregunta es, ¿por qué Dios está permitiendo que esto pase? Y la segunda pregunta es, ¿por qué me está pasando a mí? Que le pase al vecino. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Dónde está? Tercera pregunta. ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? Pero yo quiero que nosotros hablemos de una historia que nos enseña que aun cuando estamos caídos, que aun cuando aparentemente estamos derrotados, que aun cuando todo esté en contra de nosotros, que aun cuando estemos en lo más profundo del pozo y del abismo, el estar en el pozo no cancela tu propósito. El estar en la enfermedad no cancela tu propósito. El que te hayan traicionado no cancela tu propósito. El que tengas problemas en estos momentos, independientemente cuáles sean, no cancela el propósito. Soy una buena noticia para ti y para mí. Algunos de ustedes ya han olvidado cuando les dije, cuando les pregunté, ¿cuál es el sueño más grande que has tenido? Yo sé que más de uno ni siquiera se acuerda ni sabe cuál es. Más de uno de los que estamos aquí no queremos ni siquiera, hemos olvidado lo que es esto. Pero yo quiero recordarte algo y con esto comienzo, este es el primer punto. Dios recuerda tu propósito aunque tú ya lo hayas olvidado. El propósito de Dios para tu vida no cambia. Y aunque tú tal vez estés aquí y no recuerdas el propósito, no recuerdas el sueño, Dios lo recuerda. Yo quiero hablar de la historia de un jovencito que a sus 17 años fue traicionado por su familia. A sus 17 años fue traicionado por su familia. A sus 17 años fue rechazado por su familia. Y la razón que fue rechazado, traicionado y olvidado es porque tenía un sueño. Su nombre José. Pero al final el sueño se cumplió. Y quisiera que en nuestras Biblias, si pudiéramos ir al libro de Génesis, capítulo 37, que es donde aparece lo que es la historia de José. Del Génesis 37 al Génesis 50 habla de la historia de este hombre, en el cual cuando estaba a sus 17 años, él tuvo un sueño. Y el problema es que se lo contó a su familia. No todos merecen saber tu sueño. Ten cuidado a quién le cuentas tus sueños. Ten cuidado a quién le dices tus sueños. Y esto es lo que tenemos en Génesis 37, versículos del 5 al 8. Puede acompañar en sus Biblias o va a aparecer en la pantalla. Dice la palabra de Dios: una noche José tuvo un sueño
Y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. A sus 17 años, José era el menor de 12. Su papá lo había tenido en edad avanzada, lo quería bastante. Pero por varias razones sus hermanos tenían resentimiento en contra de José. Y José les cuenta el sueño y ellos lo odian más de lo que lo odiaban antes. Versículo 6. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente, mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron: ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que vas a reinar sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Tienes que entender esto. De aquí a 2 semanas vamos a dar Vision Sunday. Algunos no me van a querer por eso. No hablo de odiar, no creo. Pero algunos van a estar en total desacuerdo con lo que voy a decir. Pero tú tienes que entender que cuando tú tienes una visión que ha sido puesto por el Señor, no todo mundo va a entender la visión de Dios. José tuvo un sueño y la causa que sus hermanos lo odiaron es porque contó lo que es el sueño. Repite conmigo: el sueño sigue vivo porque el Dios que me lo dio sigue reinando. Una vez más, ahora diferente. Mi sueño sigue vivo porque el Dios que me lo dio sigue reinando. So, no importa dónde tú estés, mi anhelo para este día es que el Espíritu Santo, el experto en traer a la memoria lo que el enemigo ha tratado de borrar, el día de hoy pueda darte un nuevo sueño. Mi anhelo es que el día de hoy tú salgas de aquí y que de alguna manera cuando estemos al finalizar, minutos después, en la oración, Dios pueda poner un sueño, Dios pueda traer a la memoria o Dios pueda decirte una palabra que pueda traer un sueño nuevo en tu vida. El punto es el siguiente. Voy a utilizar 5 puntos en los cuales vamos a ver la historia de José y del cómo es comparativa tal vez a la historia de nuestras vidas y del cómo podemos aplicar y qué es lo que tenemos que hacer. Número 1, Dios usa los sueños para despertar tu propósito. Dios usa los sueños para despertar tu propósito. Mi amado hermano, mírate las manos. Nunca ha existido nadie que tenga las huellas digitales que tú tienes. Y después que tú mueras, no habrá absolutamente nadie igual que tú. No va a existir nadie como tú. Cuando Dios decide que tú ganes la batalla más grande del mundo, cuando tú ganaste los Juegos Olímpicos de natación, porque tú y yo somos grandes nadadores. Tú y yo somos expertos en nadar, porque tú y yo ganamos a 299 millones de probabilidades. No me digas a mí que nunca has ganado nada, porque tú ganaste la batalla de la vida. Hoy aprende a vivirla. Tú y yo ganamos 299 millones de probabilidades completas y totalmente diferentes. Y de alguna manera Dios vio tu ADN porque tú ya estabas en la mente de Dios desde antes, dice la palabra, de la fundación del mundo. Y Él vio tu ADN y dijo: exactamente esta persona tiene lo que yo necesito que esta persona haga mientras esté en la faz de la tierra. Dios usa los sueños para despertar tu propósito. Lo que José vio en sueños fue solamente una imagen anticipada de lo que Dios iba a hacer en su futuro. ¿Sabe lo que Dios hace a través de los sueños? Es que Dios nos muestra el final del comienzo para despertar nuestra fe. Una de las cosas que los sueños hacen es que despiertan la fe que a veces está dormida.
Solo cual yo te invito, te exhorto, aunque el sueño duela, no renuncies a él. En el versículo 5 dice, y José soñó un sueño. Cuando Dios da un sueño, el sueño que Dios te da nunca está envuelto en cosas fáciles. El sueño que Dios te da nunca está envuelto en facilidades. A veces y generalmente el sueño duele para que pueda desarrollarse. El sueño tarda para que pueda transformarte. No renuncies a lo que Dios ha dicho en tu vida solamente porque tal vez en estos momentos no ves los resultados. Lo que hoy parece un final es solamente un capítulo más en el proceso de Dios en tu vida. En Génesis 37:5, cuando dice que José soñó un sueño, tú tienes que entender que tú tienes solamente dos opciones en la vida. O la puedes vivir o puedes existir. O la puedes invertir o la puedes malgastar. Lo más importante que tú tienes de esta vida y lo único y lo más preciado es el tiempo que tú tienes, que es limitado y tú no sabes cuánto vas a vivirlo. Pero una de las cosas que tú tienes que entender, que todo sueño que Dios pone en tu vida va a tener un precio. Y que el proceso para que le llegue a la realización de tu sueño es simplemente el tiempo de formación de tu carácter. Porque para Dios no es solamente importante darte un sueño, sino entre el sueño y la culminación de este está lo que es el proceso. Y ese proceso es sumamente importante, porque si el Señor no te procesa y no te transforma y no te hace crecer en carácter, cuando llegues a la culminación del sueño lo vas a perder. ¿Ha escuchado usted? La gran mayoría, cuando sueñan, dice, mi sueño es ganarme la lotería. Ese es el sueño que yo tengo, ganarme la lotería. Pero no le han dicho a usted que estadísticamente el 85% de personas que reciben una herencia o que se ganan la lotería la pierden en los próximos 5 años. Y que vienen a estar exactamente igual o peor de cuando antes que se la habían ganado. ¿O no lo crees? Tú estás aquí y te ganaste la lotería. ¿Cuántos de ustedes ganan menos de lo que ganaban del país de donde proceden? ¿O ninguno? Entonces, están bien. Fregados. Es que tengo que pausar porque a veces dicen que hablo muy rápido. Todos pensamos que si obtengo esto o aquello, voy a estar bien. Hasta que lo obtenemos y la depre se va por otro lado. Lo que antes pensaba que quería cuando lo tengo viene a ser la causa de mi depresión. Dígale al que está a la par suya, tú no eres la causa de mi depresión. Especialmente si estás con tu esposo o tu esposa. Tanto que quería casarme para que después sigamos. Cuando Dios te da un sueño, generalmente este sueño trae dolor. Pero el dolor es simplemente para que tu carácter se forme, porque a Dios no le interesa tanto que tú tengas, sino que puedas sostener aquello que Él te está dando. Si una de las cosas más importantes que Dios nos da en nuestra vida, escuche bien, una de las cosas más importantes que Dios nos da en nuestra vida es la facultad de la multiplicación. ¿Cuántos de ustedes están multiplicando cosas buenas en su vida? ¿Cuántos de ustedes están multiplicando la paz? ¿Cuántos de ustedes están multiplicando el gozo del Señor? ¿Cuántos de ustedes están multiplicando su economía? ¡Qué silencio! Esa es una facultad que Dios nos da. Pongámoslo en práctica. ¿Cuánto es 3 por 10? ¿Cuánto es 3 por 100? ¿Cuánto? ¿Cuánto es 3 por 1000?
Saque la calculadora, hombre, ya está la carrera, como que hablando en lengua. O sea, dese cuenta esto, que lo único que añadimos es un cero. Y cuando añadimos un cero, todo cambia. Vuelvo a repetir, lo único que hemos hecho es añadir un cero. Y cuando añadimos un cero, todo cambia. ¿Qué es lo que cambia? Se multiplica todo. Esto lo van a entender hasta que lleguen a la casa. Cuando añadimos un cero a la derecha, porque algunos de ustedes lo están añadiendo, pero a la izquierda, no lo haga. Cuando añadimos un cero a la derecha, todo cambia, todo se multiplica. You still don't get it. Se ven por acá. Usted y yo somos el cero. Cuando añadimos a Jesucristo, soy el 10. You don't get it. Cuando yo me preocupo por alguien más, mi multiplicación cambia. Y antes que solo tenía para mí, hoy no solamente tengo para mí y tengo para Sebe, pero entonces Dios tiene que para que antes tenía solo 10 porque era solo yo y el Señor, pero ahora yo tengo que preocuparme por Él, entonces yo tengo que tener otros 10 más y el Señor dice, no, esa no es mi multiplicación. Cuando tú te preocupas de lo que yo me preocupo, cuando tú haces lo que yo hago, entonces el reino viene a la tierra y yo tengo que darte abundantemente y sin reproche. Entonces antes tenía 10, pero cuando yo me ocupo de alguien más, yo tengo 100, porque he multiplicado lo que Dios me ha dado. Pero no sigue así, ven para acá, pero entonces mi amor crece. Mi amor crece, yo quiero más, que el Señor me provea para más. Entonces hay otro cero. Entonces diríamos, entonces son 30. No, para el Señor no son 30, para el Señor son 300. La pregunta es, ¿qué tan grande tú quieres tu multiplicación? La pregunta es, gracias, ¿qué tan grande tú quieres que el Señor te dé? Pero el problema es que nosotros solo estamos enfocados en nosotros mismos. Y vemos las tribulaciones, y vemos los problemas. Y nos preguntamos qué es lo que Dios está haciendo. Y Dios nos dice, te estoy multiplicando. Estoy formando tu carácter. Estoy haciendo una nueva criatura. Estoy haciendo algo nuevo de ti. Pero algunos simplemente decidimos pasar en el desierto porque no creemos en la promesa de Dios para nuestras vidas. Y muchos de nosotros queremos el cumplimiento del sueño sin pasar por el proceso del sueño. Y tú tienes que entender que en los caminos de Dios no hay promoción sin proceso, no hay corona sin cruz y no hay gloria sin historia. El sueño nunca muere. El sueño, lo que el Señor hace es madurarlo para que lo que hoy te hiere, mañana pueda ser tu seguro. Mañana pueda asegurarte. Cuando tú te sientas que todo se derrumba, cuando tú sientes que todo va mal, cuando tú sientas que las cosas no tienen sentido, tú tienes que entender que Dios está preparando algo mejor en tu vida. Porque aun cuando el enemigo sea quien te esté tratando de atacar, el enemigo no ataca a alguien que no tiene propósito. El enemigo solamente ataca a aquello de lo cual él tal vez no tiene miedo hoy, pero ve tu potencial y tiene miedo de lo que serás mañana. Número 2, el sueño, mi amado hermano, es semilla, no es cosecha. Por eso es que tal vez tú conoces a alguien que lo único que hace es soñar. Voy a leer este libro, voy a ir al gimnasio, voy a, y cuando lo ves, bueno, ¿que no ya tienes un año de ir al gimnasio? Ya. ¿Y qué pasó? Problemas técnicos. Right? Pregúntale a la persona que has estado ignorando hasta este momento,
¿Cuánto tiempo tienes de venir a la iglesia? Porque 6 meses es lo que toma ser cristiano. Y en un año el Señor cambia tu vida por completo. ¿Cómo estás tú? De hecho, Pablo, Corintios, dice que toman 5 años. ¿Nunca se ha preguntado por qué la mayoría de las carreras universitarias duran 5 años? Es bíblico. Es bíblico. Según Pablo, son 5 años. Lo que tendría que tomarle a un cristiano desde ser un neófito o nuevo en la fe hasta ser maduro lo que es en la fe. ¿Cuánto tiempo te está tomando a ti? Pregúntale que está a la par. Dime otra vez cuánto tiempo tienes de ser cristiano. Tú necesitas entender esto, mi amado. A veces, ¿sabes cuál es el problema? A veces que nosotros queremos convencer a alguien más de lo que Dios nos ha dicho. Tú no necesitas convencer a nadie más de lo que Dios te ha dicho. El tiempo va a probar si Dios te lo dijo o no. Pero cuando Dios te lo ha dicho, escucha bien, vendrá el tiempo donde las mismas personas que dudaron en ti serán los testigos de lo que Dios hizo en ti en el silencio. De hecho, puedo llevar más allá. Las mismas personas que dudaron de ti son aquellas personas que van a venir a pedirte ayuda. Son aquellas personas que van a venir a prestarte a ti. Son aquellas personas que van a entender sin entender y no van a poder comprender de todo lo que el Señor ha hecho en tu vida. No te preocupes si convences a alguien más de lo que el Señor ha puesto en tu vida. El tiempo va a probarlo. Pero tú tienes que entender, punto número 2, el sueño es semilla y no cosecha. Es por eso que los que pasan solo soñando se quedarán. Porque el sueño es potencial, es semilla. No te desesperes si lo que ves ahora en tu vida no se parece a lo que soñaste. La semilla necesita tiempo. La semilla necesita tierra. La semilla necesita lágrimas. Pasaron 25 años desde que Dios le prometió a Abraham un hijo hasta que el hijo se cumplió. Pasaron 10 años desde que Samuel ungió a David y le dijo: tú eres el rey de Israel. Mas sin embargo, por 10 años David vivió en cuevas hasta el cumplimiento de esto. El sueño es semilla, no es cosecha. De la misma manera que una semilla, ¿te das cuenta que una semilla no es diferente a algo muerto? ¿Qué es lo que tú haces cuando alguien muere? Lo entierras. Lo entierras. ¿Qué es lo que haces con una semilla para que pueda producir? La entierras. Cuando tú entierras a una semilla, es exactamente igual que cuando algo ha muerto. La única diferencia es que dentro de la semilla hay vida. Dentro de la semilla hay potencial. Pero la semilla está en la misma oscuridad que una persona que está muerta. Y la semilla, cuando está dentro de la tierra, tiene que romper hacia arriba y romper hacia abajo. Si a veces lo que tú no te das cuenta es que la oscuridad en la cual te encuentras es el proceso que Dios tiene que llevarte para que la semilla que Él ha puesto dentro de ti pueda germinar. Si no es por la enfermedad, la semilla no germina. Si no es por la depresión, la semilla no germina. Si no es por el problema económico, el problema en tu familia, si no es por la drogadicción, tú no estuvieras en la oscuridad y la semilla no germinara. Y es cuando la semilla, lo que el enemigo no sabe, cuando trata de destruirte, cuando te echa a la tierra, es que la semilla tiene, o mejor dicho, la tierra tiene los nutrientes y los minerales necesarios que van a hacer que esa semilla germine.
De la misma manera, cuando hay dolor para un cristiano, cuando vamos en momentos de trauma y de dificultad, lo que no nos damos cuenta que son los ingredientes necesarios, los materiales y las vitaminas para que lo que Dios ha puesto en nosotros pueda crecer. En otras palabras, la causa de mi dolor es lo que hace que mi sueño crezca. ¿Te das cuenta qué lindo es el Señor? Que el sueño causa dolor, pero es ese mismo suelo en donde yo no estoy y ya no quiero estar, que es lo que me hace crecer. Cuando hace mucho tiempo atrás, cuando yo no quería continuar, yo no quería avanzar, yo quería dejar lo que es el pastorado. Y como el día de hoy yo puedo recordar cuando estaba lo que es en el suelo, orando al Señor, no estaba arrodillado, estaba postrado. Y estaba postrado no porque es una posición mejor para estar delante del Señor, sino porque no tenía fuerzas para levantarme. Oraba más, es el tiempo en el que más ha orado. Y usted dirá, ¿y por cómo es que tenía tiempo para orar? No tenía iglesia, eso lo único que tenía era tiempo. Eran 10, 14 personas las que estaban en la iglesia. ¿Qué tenía más tiempo? Orar. Estaba lo que es en el suelo. Y como que es el día de hoy, recuerdo que el Señor me dijo, ¿dónde estás? Yo le dije, en el suelo. ¿Y por qué no te levantas? Porque no tengo fuerzas. Y me dijo, ¿no te das cuenta que la misma posición en la que tú te encuentras es la misma posición que yo requiero para que ustedes me adoren? Y cuando el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, aquellos que claman ante mí, pueden arrodillarse, doblar rodillas y pueden alejarse de sus malos caminos, es entonces que yo los escucho y comienzo a sanar su tierra. Número 3. Los sueños verdaderos provocarán oposición. Los hermanos de José lo aborrecieron por el sueño que él tuvo. Si tu sueño no incomoda a nadie, lo más probable es que no venga del cielo. Yo sueño con tener una casa. Y le dice el que está en la par, qué bien, cómprala. No incomoda a nadie. No sabes tú el carro de mis sueños. No incomoda a nadie. Si los sueños que tú tienes no incomodan a nadie, lo más probable es que no vengan del Señor. Tú vas a ser rechazado por tus sueños. Malas noticias van a hablar de ti debido a tus sueños. Y cuando esto pase, recuerda que no fueron ellos los que te llamaron, fue Dios el que te ha llamado. En Génesis 37:8 dice que aborrecieron, que odiaron más a José a causa de sus sueños. Cuando te rechacen, recuerda quién te llamó. Los hermanos de Josué no podían entender los sueños de Josué, y muchas veces quienes te rodean tampoco van a poder comprender el sueño que tú tienes. Pero tiene que llegar un momento en tu vida de que puedas entender que tu identidad no depende de la aprobación de las personas, sino de la voz de aquel que te llamó. Que no fue la voz de los hermanos de José cuando lo metieron a un pozo, que no es el dolor, sino que es la voz de Dios que en medio de tu dolor te dice, sigue adelante. Tu valor no depende de la aprobación de los hombres, sino del llamado de Dios que está por encima de todo hombre. No temas si te critican o te juzgan sin razón, porque Dios no necesita multitudes para hacer tu sueño realidad. Él solo necesita tu corazón. Cuando otros no crean en ti, cuando tú no creas en ti mismo, cuando otros hablen de ti, Dios sigue creyendo en ti. Porque el rechazo de los hombres no cancela la elección de Dios que hay en el hombre mismo. Número 4. Cuando todo parezca roto, Dios sigue obrando en secreto. Esa tal vez es la más importante para los tiempos que vivimos. Cuando todo parece roto, Dios sigue obrando. Cuando las cosas no tienen sentido, Dios sigue obrando. Cuando estoy en persecución, Dios sigue obrando.
Cuando aparentemente no hay esperanza, Dios sigue obrando. Él está en el mismo lugar donde ha estado. Él está sentado en su trono celestial. En Génesis 37:24 dice que sus hermanos iban a matar a José. Vieron una caravana de egipcios que venían y deciden no matarlo, sino que venderlo. Cuando José estaba en el pozo parecía el final. Pero lo que lo he aprendido es que a veces el final nuestro es el comienzo de Dios en nosotros. A veces cuando pensamos que es el final, Dios dice, no, estoy comenzando. Lo que tú ves como fracaso, Dios lo ve como formación. Y cuando parece que Dios está en silencio, cuando parece que Dios no te habla, cuando parece que tú le clamas y tú no escuchas la voz de Él, recuerda que cuando Dios está en silencio, en realidad lo que Él está haciendo es escribiendo el siguiente página de tu historia. Aunque tú no veas su mano, Él sigue escribiendo. Cuando tú lloras, Él sigue construyendo. Nada puede parar el plan de Dios en tu vida. Dios trabaja en lo oculto. A veces el pozo nuestro es el lugar de promoción nuestra. Es el lugar de promoción nuestra. Mis amados, la historia de José no es una historia antigua. La historia de José es la historia de miles de inmigrantes el día de hoy. José fue arrancado de su familia. José fue arrancado de su patria. José fue arrancado de su tierra. José fue llevado a una nación extranjera. Y así estamos muchos de nosotros. Y muchos pensamos, ¿dónde está Dios en medio de esto? Pero quiero decirte, Dios me mandó, el Espíritu Santo me mandó con asignación, que el mismo Dios que estuvo con José en Egipto es el mismo Dios que está hoy aquí entre nosotros. El mismo Dios que lo hizo con José es el mismo Dios que lo puede hacer contigo. No ha cambiado. Él ve tus lágrimas, Él ve tus luchas. Él no se ha olvidado de tus sueños. Y aparentemente con lo que estamos viviendo en nuestros días, políticamente hablando, algunos de nosotros sentimos que no hay esperanza. Algunos de nosotros tenemos miedo a salir a la calle. Algunos de nosotros sentimos que estamos en un pozo. No hay respuestas, no hay documentos, no hay esperanza. Pero Dios sigue obrando aun cuando tú no lo puedas ver. Dios sigue estando en el mismo lugar donde Él ha estado. Él está usando tu propósito de hoy para hacer un propósito eterno. Aún cuando muchos de nosotros cruzamos fronteras con lágrimas y dolor, el Dios de José cruzó con nosotros. El Dios de José estuvo con nosotros. Su amor es el mismo, y así como José fue promovido para bendecir a otros de la misma manera, escuche bien, y lo digo proféticamente y lo declaro de la misma manera, que estos tiempos que estamos viviendo son tiempos de promoción. Estos tiempos que estamos viviendo son tiempos de preparación. Estos tiempos van a hacer que muchos de nosotros podamos levantarnos, incrementar nuestra fe, caminar por fe y ya no por vista, y declarar que el mismo Dios que estuvo con Abraham, el mismo Dios que estuvo con Isaac, el mismo Dios que estuvo con Jacob, el mismo Dios que estuvo con José, es el mismo Dios que está conmigo. Tú tienes que entender que estos tiempos van a provocar un reavivamiento en el pueblo latino. Que estos tiempos van a provocar que Dios se levante entre nosotros como nunca antes se ha levantado. Porque el mismo Dios del blanco es el mismo Dios del negro, es el mismo Dios que nosotros alabamos, es el mismo Dios dueño del oro y la plata. Él pone reyes y quita reyes, y Él está sobre toda potestad. A tal punto que el problema que tú y yo estamos enfrentando es este: que el sueño de Dios es tan grande para ti y para mí, que va más allá que tú estés bien, que va más allá que tú puedas bendecir a tu familia. Lo que Dios te está preparando es para que tú puedas bendecir a comunidades, para que tú puedas bendecir a pueblos enteros,
para que tú puedas bendecir a la nación de donde Dios te sacó. Porque Dios no te va a regresar de la misma manera que saliste. Si saliste como esclavo, en el nombre de Jesús, regresas como rey. A tal punto que en Génesis 50:50, cuando todo había acabado, José pasó su proceso, 10 años en la cárcel, 10 años en nación extraña. Tuvo que aprender un nuevo idioma, asimilar una nueva cultura. Y Dios le da otro sueño. Y ese sueño lo saca de la cárcel. Y ese sueño hace que el hombre más poderoso de todo el mundo en ese tiempo lo vea con ojos de gracia. Y ese sueño hace que le dice: no hay nadie como tú en toda la tierra. Y después de mí, tú vas a estar al mando. ¿Te das cuenta la secuencia de los sueños? Si tú rechazas el sueño de hoy, no solamente estás rechazando tu futuro, estás rechazando tu corona. Porque Dios no puede darte un segundo sueño hasta que tú no estés dispuesto a perseguir el cumplimiento del primero. Y en Génesis 50:20, cuando sus hermanos, porque no sé si tú sabías, pero una nación entera fue salva a través de Josué. Y cuando sus hermanos, pensando que lo iban a matar o que él los iba a matar a ellos, después que él los había bendecido, sus hermanos llegan, hablan con él y él les dice lo siguiente en Génesis 50:20: ustedes lo propusieron hacerme mal, pero Dios lo dispuso todo para bien. Y Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Cuando tú entiendes que Dios te ha puesto aquí para que posicionalmente tú puedas salvar la vida de muchas personas. Los últimos 5 años, esta iglesia ha bendecido en el extranjero entre 3,000 a 5,000 niños. Cientos de vidas que han entregado y han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Hemos cambiado vidas. Tu dolor ha provocado la bendición de otros. Tu perseverancia ha provocado que hoy otros puedan declarar que Cristo vive, reina y Él es el Señor de señores en la vida de ellos. Tú has traído vida eterna a generaciones. Tu historia no termina en el sufrimiento. Mi amado, la historia de todo cristiano nunca termina en el sufrimiento. Sí vamos a sufrir. En el mundo tendrán aflicción, en el mundo tendrán problemas, en el mundo tendrán tribulaciones. But take heart, no se preocupen, porque yo, dijo Jesús, ya vencí al mundo. Antes que tuvieras el problema, Jesús lo venció en la cruz. Antes que tuvieras la enfermedad, Jesús la venció en la cruz. Decláralo en el nombre de Jesús, que ya eres más que libre. Camina por fe. La visión no es en el cumplimiento, la visión está en los pies, la visión está en el cual siento el dolor, me siento enfermo, pero adivina qué, legalmente desde hace 2,000 años yo soy sano, porque Él dice que por sus llagas yo fui curado. Eso no importa lo que mi cuerpo me dice, yo creo lo que Dios dice, porque el justo vivirá por su fe. La historia de todo cristiano no termina en el sufrimiento. Tu lucha se transforma en propósito. Dios no se ha olvidado de tu sueño. Tú te has olvidado. Él no. Tu sueño sigue vivo en Él. Por lo tanto, número 5. Lo que tú llamas pérdida, Dios lo llama proceso. Hubo algo que sucedió
hace años, un evento en la iglesia en el cual fue un fracaso total. ¿Quieres saber cuál es? ¿Sí? No sea chismoso. Ya pasó. Fue un todo fracaso. Obviamente al principio sentí los sentimientos que todos sentimos cuando tenemos fracaso. Y después me fui al único lugar donde siempre encuentro consuelo, que es la palabra de Dios. Y el Señor en su espíritu me dijo: hijo, tú no has fracasado, es parte del proceso. De aquí en adelante, cuando tú sientas que han perdido algo, no digas que lo has perdido, es parte de tu proceso. Cuando las cosas no vayan bien, cuando las carretas se traban, cuando aparentemente ya no hay esperanza, dale gracias al Señor porque es parte de tu proceso. Cuando no venga lo que es la sanación y la has estado esperando, cuando la respuesta del Señor no venga y has estado orando, no te preocupes, es parte del proceso. Pero el día del Señor vendrá en tu vida, el día en el cual verás la gloria de Dios y vas a poderle darle a Él toda la gloria de lo que Él ha hecho en ti. Mientras José estaba en la cisterna, interesante, mientras estaba lo que es en el pozo, Dios ya estaba moviendo los hilos de su plan divino. Porque lo que tú llamas pérdida, Dios lo llama proceso. El palacio, eso es en el Señor. El palacio nunca se logra sin antes pasar por el pozo. El palacio nunca se logra sin antes pasar por el pozo. Y el cumplimiento no llega sin antes aprender a confiar. El sueño de José no se cumplió en un día, pero se cumplió. José fue vendido, José fue rechazado, José fue traicionado. José tuvo que estar 2 veces en la cárcel por algo que no había hecho. Pero Dios no se olvidó de su promesa, como tampoco se ha olvidado de la tuya. Tu pozo no define tu destino y tu proceso no cancela tu propósito. De llanto, y lo que tienes que aprender es que del llanto a la gloria hay tan solo un paso de fe. Y lo que hoy te duele es lo que mañana te hará vivir. Y aun cuando tú no veas su mano, Él sigue escribiendo. Aun cuando tú no lo escuches, Él sigue escribiendo. Y cuando tú lloras, Él sigue construyendo. No importa lo que esté pasando. En Génesis 41 dice: el faraón dijo a José: yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Y en un abrir y cerrar de ojos, José pasó en un día, escucha bien, y eso es profético para algunos de ustedes. Escucha bien, esto es profético para algunos de ustedes. En un día, José pasó de la cárcel al palacio. En un día. En un día José pasó de la cárcel a ser el segundo hombre más importante en el imperio que en ese mundo se conocía. José fue elevado al trono no porque todo fue fácil. José fue elevado al trono porque perseveró en la fe. Cada lágrima, cada pérdida, cada noche de soledad tuvo entonces sentido. Dios cumplió lo que prometió, así como el mismo Dios va a cumplir lo que Él ha prometido contigo. Tú tienes que entender que lo que ahora te duele, hoy, el día de ayer, en la conferencia de mujeres, quien las mujeres que estuvieron aquí lo entienden, lo que el día de ayer duele, es lo que hoy te impulsa para bendecir a otros. Lo que el día de ayer parece como tragedia, es lo que Dios utiliza para la bendición más grande para otros. Y de la misma manera que Dios no dejó en el pozo a José y lo llevó al palacio, tú tienes que creer que Él está preparando tu palacio. La pregunta que yo te hago es: ¿qué sueño de Dios has dejado dormido por miedo? ¿Qué sueño de Dios has dejado dormido por las heridas que has sufrido? ¿Qué sueño de Dios has dejado dormido por el cansancio, por el peso de la vida misma?
Y Dios el día de hoy te está diciendo ya, en medio de la situación que estamos enfrentando, Dios te está diciendo, despierta. Yo no lo enterré, yo lo estoy madurando. So, quizás hoy estés cansado, confundido, o quizás estés el día de hoy aquí y aparentemente por lo que está pasando a tu alrededor, creas que no hay esperanza. Tal vez estás aquí y sientes que tus sueños se están apagando, que tus fuerzas se están debilitando. Pero escucha bien, Dios no se ha olvidado de ti. Y el sueño que Él puso en tu vida sigue aún mismo. Y el mismo Dios que levantó a José es el mismo Dios que te levantará a ti. Porque el proceso de tu vida no es el final, sino que es una antesala ante la promesa. So, hágame un favor, póngase de pie. Vamos a pedirle por un par de minutos al Espíritu Santo que pueda regresar ese sueño. No importa qué tan imposible se vea. Yo quiero hablar específicamente con aquellos que están cansados, frustrados, con aquellos que están sin esperanza, o con aquellos tal vez que piensan que Dios se ha olvidado de ellos. No es el final. No es el final. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, si el Espíritu Santo vive en tu vida, si ya lo aceptaste a Él como Señor y Salvador, escucha bien esto. Cuando las cosas están fuera de tu control, recuerda que el que vive dentro de ti tiene todo en control. Cuando las cosas por fuera están como que pareciera que no hay esperanza para ti, que todo está en una oscuridad, recuerda que la semilla germina en medio de la oscuridad, que esa oscuridad es la que necesita para utilizar de aquello que lo está manteniendo dentro, las vitaminas, los ingredientes y los minerales necesarios para que pueda germinar. Si tú tienes a Cristo dentro de ti, si Jesús vive en tu vida, tú tienes el poder de aquel que creó los cielos, la tierra y el universo. Y tú dirás, hermano, ¿y por qué no lo siente? Porque el justo vivirá por fe. Porque la pregunta es si tú puedes vivir el sueño antes que sea realidad. La pregunta es si puedes alabar y declarar sanación cuando aún estás enfermo. La pregunta es si puedes caminar por fe aún cuando tengas miedo. La pregunta es si puedes lo que es perdonar a otros, no porque ellos lo necesitan, sino porque eso es lo que está impidiendo que tú sigas adelante. Esa es la pregunta que tú tienes que hacerte, porque José tuvo que enfrentarse a eso. 11 hermanos lo traicionaron. Sus 11 hermanos planearon para asesinarlo. Lo dieron y lo dejaron por muerto. Sus 11 hermanos lo vendieron, como tal vez tú te has sentido así. Tal vez no en la realidad, pero figurativamente hablando. Pero si tú tienes al Dios de José, porque si tú lees la palabra, Génesis 37 en adelante, dice la palabra que en los peores momentos de José dice, y Dios estaba con José. Que Dios no se ha olvidado de ninguno de nosotros. Y que este es el preludio, el preview para el reavivamiento más grande que nosotros tenemos. Porque estamos preparándonos de una manera diferente. Estamos concientizándonos de una manera diferente. Estamos legalizando lo que se puede legalizar. Así que prepárate, porque tu tiempo viene ya. Prepárate, porque tú verás el día del Señor.
La pregunta es si allí donde estás en este momento puedes ver el sueño, puedes creer en el sueño, puedes caminar hacia él aun cuando todo parezca estar en contra de ti. Pablo decía a los corintios en 2 de Corintios 1:9, de hecho, dice Pablo, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. ¿Sabe lo que Pablo estaba diciendo? Que en los momentos de no hay esperanza, en los momentos que las carretas se traban, en los momentos que el doctor da una mala noticia, en los momentos que el abogado dice que ya no se puede, tú tienes que regresar y mirar a la resurrección. Tú tienes que regresar y mirar que aquel que murió es aquel que el tercer día resucitó, y él ha prometido que tú vas a resucitar de todas las cosas. Cuando y ese es el problema que muchos tenemos. Cuando Marta y María le avisan a Jesús que su gran amigo Lázaro estaba enfermo, Jesús dijo: esta enfermedad no es de muerte, pero Lázaro murió. Jesús pasó varios días sin ir, y cuando llegó ya Lázaro tenía varios días de muerte. Y escucha lo que Marta y María le dicen. Tú conoces la historia. Le dicen: Señor, si hubieras estado aquí. Es lo que nosotros le decimos al Señor: Señor, si tú hubieras estado, esto y aquello no hubiera pasado. Tú tienes una palabra dentro de ti. Tú tienes palabra dentro de ti. Pero ellas pensaban que Jesús no estaba allí. Y Jesús le dijo: ¿qué no sabes tú? ¿Qué no te he dicho? Que si creyeres vas a ver la gloria de Dios. ¿Qué no se te ha dicho? Que si tú creyeres. Yo no soy el Dios de ayer, yo soy el Dios de hoy. Yo soy el Dios de mañana. Yo soy el Dios de siempre. Yo soy el Dios que digo que te tengo sostenido en el puño de mi mano. Por lo tanto, cuando pases por aguas no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego no te vas a quemar. Yo voy a responder por ti. Yo soy el que te ayudo. Yo soy el que te sostengo. Él es el mismo Dios de José. ¿Cuál es el sueño que ha muerto en tu vida? En el nombre de Jesús, yo te digo, como el Señor le dijo a Lázaro: Lázaro, regresa a la vida. Come forth. Ven. En este mismo momento Dios está trayendo nuevos sueños. Eso es lo que quiero que hagas. Cierra tus ojos. Apaguen la luz, por favor. Gracias. Y permite que allí donde tú estás, Dios pueda traer a cuenta ese sueño. Tal vez ya lo tienes, pero tal vez tienes miedo. Tal vez piensas que eres muy joven o muy viejo. Tal vez piensas que no tienes los recursos. Dios no te ha preguntado acerca de nada de eso. Tal vez piensas que no tienes legalmente lo necesario para poder realizar. Dios no te ha preguntado nada de eso. Dios te ha puesto un sueño. Y la pregunta que Él te hace en este momento es: ¿estás dispuesto a caminar por fe? ¿Estás dispuesto a caminar como si ese sueño ya fuera realidad? Para algunos de ustedes, tal vez es una relación. Tal vez estar en medio de la soledad. En estos momentos, descríbele al Señor aquello que quieres. Sé específico. Sé específico. En estos momentos, descríbele al Señor aquello que tanto anhelas, ese sueño que Él ha puesto. Y tal vez describir aquello que tú piensas que impide la realización de esto. Yo necesito que te veas como si esto es una realidad. Yo necesito que tú puedas estar y salir de aquí embarazado de un nuevo sueño de Dios. Que puedas permitir que el Espíritu Santo impregne tu vida. Pero a la misma vez, hay algunos de ustedes que lo único que aspiran es lo que sus dos manos pueden hacer. Y Dios te está diciendo: también estoy hablándote a ti. Pero tú necesitas venir a mí. Tú necesitas aceptarme.
como tu Señor y Salvador. Porque también a ti puse sueños. Y lo único que está impidiendo esto es el que tú no me conoces. Si tú estás aquí y no conoces a Jesús, nunca lo has aceptado como Señor y Salvador, yo quiero invitarte que lo hagas el día de hoy. Jesús es religión, no, Jesús es relación. Jesús dice: si yo toco a la puerta de tu espíritu, de tu corazón, y te hablo, y si tú escuchas, yo voy a entrar y vamos a tener comunión. Si tú estás aquí y nunca has aceptado a Jesús y quieres hacerlo el día de hoy, simplemente ahí donde estás, levanta tu mano y vamos a orar contigo y vamos a traerte al trono de la gracia. Si tú nunca lo has aceptado y quieres hacerlo el día de hoy y decir: yo no quiero, yo quiero que esos sueños se hagan realidad, yo no quiero caminar solo, yo quiero caminar con Jesús. Simplemente donde estás, recíbelo levantando tu mano. Simplemente dile: Señor, yo quiero, yo anhelo todo eso de lo cual esta persona está hablando. Yo quiero un cambio de vida, yo quiero un cambio de mente, yo quiero una oportunidad más, yo quiero que tú me des esos sueños. Si tú estás aquí y nunca lo has aceptado y quieres hacerlo en estos momentos, simplemente levanta tu mano. Levanta tu mano y vamos a orar contigo. Tú sabes si el Señor te está hablando a ti, lo puedes sentir en el estómago, lo puedes sentir en el corazón. Por última vez, si tú estás aquí y nunca has aceptado a Jesús y quieres hacerlo el día de hoy, ahí donde estás, simplemente levanta tu mano. Para el resto, permite que Dios, voy a orar contigo, y permite que Dios pueda llenarte nuevamente. Permite que Él pueda traer una palabra, una visión, algo que tal vez de pequeño soñaste, de pequeño anhelaste. Si ya lo tienes, ponle color, ponle tamaño, hazlo más grande. Y yo necesito, a través de la fe y del Espíritu, que te imagines que ya estás allí. Vívelo por unos segundos. No importa el costo, no importa que tú lo ves en estos momentos imposible. Quiere que le ponga tamaño, color. Algunos de ustedes, el Señor dice, tienen que verlo ya en la mano. No sé lo que estás pidiendo, pero velo en la mano. Velo en la mano. Ve tu nombre escrito allí. Ve tu fecha de nacimiento. No sé qué es, tú simplemente, tú sabes lo que estás pidiendo. Para algunos de ustedes, Dios está poniendo un nombre, una palabra, o Dios está trayendo una visión nueva. No importa que no haya esperanza, no importa que las carretas se hayan trabado. Si Dios lo está poniendo en tu vida y tú caminas por fe, Él lo hará realidad. Para algunos de ustedes es sanidad. Y la pregunta que Dios te hace es: ¿puedes verte ya sano o sana? Independientemente del dolor que tengas, puedes visualizarlo, puedes verlo. De hecho, algunos de ustedes en este momento están sanando. Si ese eres tú, si viniste con dolor y el dolor ha cesado, simplemente comienza a darle la gloria a Dios. Hay más de uno aquí que en este momento está siendo tocado por el Espíritu y está siendo sanado físicamente. Si ese eres tú donde estás, simplemente dale la gloria al Señor. Padre Santo, tu palabra dice que tú nos das una medida de fe, lo cual tenemos suficiente fe para cambiar nuestro destino. Yo te pido, Señor, que los nuevos sueños,
la nueva visión que has puesto en tus hijos, desde el día de hoy puedan salir de aquí llenos de ese sueño, embarazados de ese sueño, y que puedan caminar